en la acera de mi casa habían 3 muertos. Habían matado a 3 chicos. Mi nombre es Sandra Guzmán, tengo 50 años. Nací en el barrio Moravia, el antiguo basurero de la ciudad de Medellín. Cuando mi papá y mi mamá salían a trabajar al basurero, a buscar esa forma de vivir para traernos esos alimentos, mientras que ellos no estaban, pues yo solo, una niña de 7 años, me tocaba llevar responsabilidades no solo de arreglar de la casa, o sea, a mí no me tocaba solamente dedicarme a estudiar y bueno, vas a la escuela. Muchas veces realmente no me quedaba tiempo para realizar mis tareas. Yo no tenía tiempo de expresar mis sentimientos, realmente lo que yo sentía, pero me sentía agobiada, me sentía que tenía muchas responsabilidades. Así pasaron muchos años y me acuerdo fritando, yo tenía 7 años, y fritando unos salchichones. Obviamente con mi poca experiencia empiezo a fritar y toda la manteca se me cae y toda esta mano se me quemó. Acá tengo pues como las cicatrices, pero como decían mis papás, no pasa nada y sigue. Pasaron muchos años y sigue ocurriendo lo mismo. Nosotros éramos muy pequeñas, yo salgo con mi hermana, yo tenía 7 años, hacia el morro de la basura, es decir, donde mi papá trabajaba, y nos vamos a llevarle el almuerzo. Entonces nos vamos con la coca, con el tarro donde llevábamos el fresco y una olla. No eran cocas, era una olla. Pero nos fuimos por todo el camino jugando, mientras que subíamos la montaña de la basura. Pero hacia el camino, pues no era simplemente un camino, sino que estaba lleno de lagunas, eran lagunas. Imagínense 2 niñas, pues entre más lagunas pisábamos y más nos ensuciábamos, pues eso era bacanísimo nosotros estar ahí ensuciándonos. Pero en una de esas lagunas, cuando yo paso, esa laguna era una laguna que era muy pantanosa y yo caigo a la laguna y empiezo a hundirme. Mi hermana se queda en la parte de afuera, ella se asusta muchísimo porque no ve a nadie al lado y ella lo que hace es que se tira también, pero con la olla del almuerzo. Y nosotros realmente pues vimos, mejor dicho, que ya nos íbamos a morir, porque era una de las lagunas que a uno lo iba hundiendo y realmente el agua a nosotros empezó a llegarnos hasta acá, ya muy arriba, y uno iba quedando muy presionado. En eso pues logran sacarnos a mi hermana y a mí, pues tiran unos lazos, unos palos, bueno, nos sacan a mi hermana y a mí, y nosotros, no, pues la historia más heroica, y nos devolvemos a contarle a mi mamá lo que había sucedido, pues que nos habíamos caído, que nos habían salvado, que estábamos vivas. Pero nos llevamos una sorpresa grandísima cuando lo único que recibimos de mi mamá fue maltrato, o sea, nos pegó muchísimo porque habíamos botado la comida. Nosotros, o yo como niña en esa época, yo no entendía por qué si me habían salvado, porque había recibido una pela. Y a pesar de que yo llevaba esas responsabilidades en mi casa, yo en el colegio, en la escuela, era una niña destacada. Otro de los episodios que yo recuerdo mucho es que mi mamá vendía empanadas donde mi abuela ya hacía empanadas. Yo estaba esperando a que mi mamá me entregara las empanadas porque yo vendía las empanadas. O sea, yo era mera emprendedora con mi mamá. O sea, ella me decía y yo lo hacía. Y en esa espera, un perro así como de 2 metros me pega un mordisco, pero acá en la parte de abajo, que válgame Dios, eso fue algo impresionante. Yo como niña, yo lo único que grité, eso me generó demasiado miedo, porque pues el perro era de mi abuela y él me había mordido, era un perro que era ciego, y fue una escena demasiado dramática, porque mi mamá, realmente la acción que mi mamá hace en ese momento, ella golpea al perro. Y así empezaron a pasar muchos hechos. Yo ya, fuera de que me tocó vivir esa responsabilidad como niña, empieza mi adolescencia. Adolescencia yo les llamo cuando tenía 10 años. Y nos habían dado la orden de hacer ese día frijoles con huevos y bueno. A la garra no le quitamos los pelos y eso fue dramático porque nos hicieron comer de los frijoles, la garra, y para ellos era un castigo. Para mí fue algo muy fuerte porque no habían quedado los frijoles como ellos querían. La recompensa para ellos, o sea, el castigo, era que yo me tenía que comer la comida que ellos
no querían comerse. Pero yo con mis pocas capacidades, pues eso fue lo que cociné. Pasaron varios años en el colegio y el barrio se volvió demasiadamente violento. Demasiadas muertes, en las esquinas mataban muchos adolescentes, muchos jóvenes. Y me marca nuevamente dos hechos demasiadamente fuertes para mí. Y uno de ellos es, en una de esas, ella despachando una cerveza, yo como niña pasaba con unas empanadas y sin querer empujo a una de las personas que ella estaba despachando y era uno de los chicos que en esa época pues les llamaban como a los grupos bandoleros que mantenían, y él en ese momento pues iba a fumar por la nariz, algo así que fumaban en esa época, y cuando yo menos me vi era una niña que tenía una pistola aquí. O sea, a él no le importó que yo era una niña, que yo lo hice sin querer, simplemente fue su reactividad y yo solamente callé, no dije nada, no entendí lo que pasaba. En medio de esa violencia de Moravia suena una balacera impresionante. Mi hermana y yo no sabíamos qué estaba sucediendo en la parte de afuera, pero parecía como si la balacera fuera dentro de la misma casa. Nosotros, en medio del miedo, lo que hacemos es, mi hermana se esconde en un closet, yo me escondo en una caneca. Esto por fin termina. Fueron muchas horas. Cuando mi hermana y yo salimos a la ventana, en la acera de mi casa, habían 3 muertos. Habían matado a 3 chicos. Y no solamente era eso, la impresión de nosotros ver lo que había sucedido, sino que en esa época llega la policía a atacarnos de una manera muy brusca a 2 niñas que no entendíamos lo que había pasado y a preguntarnos quién había sido, cuántas balas se habían escuchado, que nosotros también éramos responsables y que teníamos que decir qué había pasado. Y aún así, no teníamos solamente con la escena que había acabado de pasar, sino ya con la responsabilidad y el dolor de sentirnos señaladas, juzgadas y sentirnos culpables por algo que no habíamos visto y que no sabíamos. Yo tenía aproximadamente 17 años. Moravia siempre han existido muchos grupos armados, pero nuevamente llega un grupo armado y yo enfrento una situación de mucho miedo porque yo salgo para el colegio. Una de esas personas, de los muchachos de los grupos armados, me para y me dice: ven, ¿tú cómo te llamas? Yo le digo mi nombre y me dice: ¿tú dónde vives? Y yo a fuerza Lidia le contaba, eran más mis nervios porque yo no entendía. Yo le mostré a dónde y cómo se llama tu papá y cómo se llama tu mamá. Yo todo lo respondía, porque o responde. Y cuando termino me muestra el arma y me dice: yo voy a averiguar, y si es mentira lo que tú me estás contando, pues vaya comprándose un ataúd. Yo ese día para mí fue totalmente trágico. Mi corazón estaba a mil. Yo no entendía quién era ese man. Yo solamente corría a contarle a mi mamá. Pero ¿saben qué era lo más triste? Yo siempre que le contaba a mi mamá, para ella eso era normal. Así siguieron pasando los años y salgo de mi colegio con muchos honores porque fui una de las mejores bachilleres en mi época. Y bueno, salgo a comerme el mundo, empecé a estudiar, me pongo a trabajar de profesora y bueno, sigo estudiando. Cuando yo salgo del colegio, a los 18 años, que yo quería estudiar y al mismo tiempo trabajar. Termino de estudiar en la Remington. Lo primero que yo estudié fue secretariado ejecutivo, ya realizando la práctica, y allá empecé a ascender y al mismo tiempo también empecé a estudiar. Ya estando allá empecé a estudiar administración y finanzas y termino ya en el área de compras. En el área de compras yo realmente me sentía una persona muy feliz. Duré allá aproximadamente 17 años. En esos 17 años, pues no solamente tuve la oportunidad de desarrollarme a nivel profesional, estudié ya administración y finanzas. Ellos me ayudaron como con todo este proceso de la carrera. A los 21 años, yo me caso con un hombre maravilloso y nos quedamos viviendo en Moravia. Yo ya tenía a mi primera hija, Alejandra. Ella tenía 3 meses ya de nacida. Nosotros vivíamos en un 3er piso y en las horas de la noche se presenta un enfrentamiento con esos grupos armados
porque en el segundo piso, donde yo vivía en un tercero, y en el segundo piso se estaban manejando cosas muy ilícitas, nosotros desconocíamos, y a medianoche hay una balacera impresionante. Mi esposo y yo estábamos muertos del miedo. Bueno, ya el otro día en la mañana, él se va hacia su trabajo, yo estaba en licencia de maternidad, y en las horas de la mañana me levanto yo a bañar mi bebé y la estaba soleando en el balcón, y nuevamente se presenta otra balacera. Yo en medio de esa balacera, muerta del miedo, lo único que hago es coger a mi niña, que la tenía en el balcón, y arrastrarme por todo el suelo con ella y escondernos en una alcoba, en una pieza, a esperar que la balacera parara. Yo sentía muchísimo miedo, yo estaba sola. Después de una hora de enfrentamientos, de sentir que habían gritos, balas, se escucha un silencio total. Yo en ese silencio no sabía si irme, si quedarme, llamar a quién. No sabía qué hacer. Pues luego de media hora de sentir que ya no pasaba nada, yo lo único que hago es que cojo a mi niña, y lo primero que pude coger unas cobijas del tetero. Yo dije, me voy, y fui para la empresa en esa época que yo trabajaba. Le conté a mi jefe lo que estaba pasando, y ella me dice, no, inmediatamente sal del barrio, hay mucho peligro en este momento, ustedes están peligrando. Y tuve la oportunidad, la fortuna de que en esa época, en la empresa que yo trabajaba, me ayudaron a conseguir una casa donde poder quedarme esa noche. Nosotros en ese momento no teníamos, o sea, literalmente teníamos un tetero y la cobija de la niña. Nos acostamos a dormir ese día en el piso, no teníamos trastes, o sea, no teníamos nada en que cocinar, pero estábamos totalmente felices y tranquilos, porque habíamos decidido que no queríamos una noche más en medio de una balacera, que nosotros no éramos los protagonistas. Y es ahí donde empiezo un episodio que yo no pedí vivir, y fue un episodio de desplazamiento forzoso. Me dicen que ya el que se fue no puede volver al barrio, pero yo no hice nada. Yo quería solamente ir a recoger mi cama, mis cosas, mi nevera, pero yo dije, bueno, listo, está bien. Ay, fue de los mejores momentos que he vivido en mi vida, porque sentir que tenía una muda, que tenía a la niña, y a mi esposo, que estábamos felices, tranquilos, no teníamos absolutamente nada, pero que estábamos tranquilos y estábamos bien. Y ahí empezamos una vida, una etapa diferente. Pero yo sentí en mi corazón que mi raíz estaba en el Moravia. Pero a pesar de que seguía evolucionando y estaba bien, sabía que pasaban cosas. En esa época hicieron una reingeniería y empezaron a sacar a muchas personas de la empresa. Yo en esa época no entendía, y yo salí. Yo a mis 17 años de trabajo deciden que yo no voy a estar más allá, me terminan el contrato. Fue una época muy fuerte para mí, y prácticamente había sido mi primer empleo. Había entregado mi alma, mi cuerpo, mi corazón, mi pasión. Sentía que absolutamente todo lo había hecho bien, pero sentía una vez más que me habían señalado, que me habían culpado de cosas que yo no tenía nada que ver, y me dolió muchísimo cuando salgo, porque sentía, en esa época yo sentía que era algo injusto, y yo no entendía realmente por qué había pasado. Yo salgo, llego a mi casa, duró aproximadamente 2 meses como en un luto laboral, donde yo no quería abrir una ventana, era totalmente oscuro, y sentía un vacío, sentía una tristeza, sentía que no era justo lo que había sucedido. Y un día yo ya tenía a Aleja y a Sara. Aleja en esa época tenía 5 años, Sara tenía 3 años, y un día en medio de esa tristeza que yo tengo, a cortina cerrada, en medio de mi tristeza, de mi depresión, el no entender, porque de un momento a otro se me había derrumbado lo que yo creía que era mi felicidad, lo que yo creía que era mi vida. Y un día volteo a ver una mañana, y lo que veo son mis 2 chiquitas diciéndome, ¿por qué estás triste? ¿Por qué no te levantas? Y nosotros estamos aquí, juega con nosotros. Y yo dije, wow, o sea, fue la primera vez
que yo lo vi con otros ojos y que yo empecé a entender que no era lo que me había pasado, sino por qué me había pasado, que era el momento de entregarme también a mis hijas y empezar a disfrutar ese espacio. Eso fue en instantes, o sea, no fue sino verlas a ellas, yo vuelvo a tomar mi misma fuerza y yo dije, claro, voy a disfrutar lo que yo no había disfrutado trabajando, porque obviamente tú cumpliendo horario te pierdes de los mejores momentos. Cuando yo un día llegué, ya mi hija caminaba, ya mi otra hablaba, te pierdes muchos momentos y empiezas a ser también una mamá ausente, aunque estés presente. Pero yo nunca había escuchado a mi mamá. Mi mamá siempre me decía que ella tenía una corporación y que por qué no me ponía a trabajar con ella. Yo le decía, no, pues es que a mí no me gusta, es que yo para qué. Pero mi mamá me sigue insistiendo que por qué no voy. Y yo dije, ay, pues sí, si no estoy haciendo nada, pues vamos a mirar, probemos a ver qué pasa. Y claro, empiezo yo en una reunión y ya como que me gustó, porque ya era relacionarme con los otros. Empecé a realizar unos eventos en esa época, porque cuando yo llegué con mi mamá, realmente lo que hacía Corserva era que ellos hacían unos eventos como a nivel cultural y presentaban algunos proyectos. Pero el enfoque de ellos realmente era reciclar. O sea, el enfoque de mi mamá era que ellos reciclaban. Eso era como su factor social. Empiezan a pasar los años, yo ya me empodero mucho de Corserva, pero empiezo a dar cuenta que habían cosas que ya me gustaban. Me empezó a dar una pasión que yo no había sentido nunca en mi vida en los demás trabajos. Y es que en Corserva yo descubrí mi propósito. En Corserva descubrí qué quería hacer, por qué lo quería hacer, hacia dónde quería llegar, y había cambiado mi visión. Pasaron muchos años y yo empiezo a darme cuenta, ya como directora, mi mamá me dice, bueno, ya quédate tú con la corporación, yo me voy a dedicar a otras cosas. Y yo empiezo a darme cuenta como directora que la misión y la visión de Corserva había empezado a cambiar. Ya no eran las señoras que iban, reciclaban y vendían. Me di cuenta que no era lo que Corserva quería, sino lo que la comunidad gritaba, lo que el barrio necesitaba. Era mi barrio, porque es que yo en mi barrio crecí desde niña. Y en el 2016 empieza una pasión genuina por esos niños y esos jóvenes del barrio. Yo presenté un proyecto con mi equipo, ya empezamos a fundar la escuela comunitaria. Y los niños empezaron a llegar como arroz. Ya no era el proyecto que hacía mi mamá, sino que esto que se llama social se vuelva sostenible. O sea, arrancamos en el 2016 con la escuela, empezamos a licitar proyectos, donde nosotros tenemos en este momento aproximadamente 70 niños, niñas y jóvenes. Yo empiezo a darme cuenta que no era solamente darles un taller, porque cada adolescente o cada niño llegaba con un problema diferente, sino que tiene que ser un taller con desarrollo de habilidades socioemocionales. Y es ahí donde empieza un proceso maravilloso. Yo empiezo a apasionarme con esto que es un programa social, que es la Escuela Comunitaria de Corserva, y creamos un grupo de mujeres, que son mujeres que se empoderan a través del emprendimiento, con el arte, del arte terapia, porque también empezamos a entender, y si nosotros queremos hacer un cambio transformador para estos niños o para estos adolescentes, tenemos que ir hacia la raíz. Y esa raíz son esas mamás, esos papás, esos cuidadores, porque en muchos casos son ausentes, solamente presentes físicos, pero de ahí no hay más. Y de ahí sale ese programa maravilloso que es Mujeres que Florecen. Cuando tú encuentras tu propósito, cuando tú encuentras tu porqué, tú encuentras tu pasión. Y cuando a mí me preguntan qué te apasiona de Corserva, o sea, qué te hace, es entender esa historia y verles ese cambio. Y es que tú ya hiciste, ya sembraste esa semilla, y eso a mí me apasiona. El sentir que Corserva es un espacio seguro para ellos, pero el sentir que llegan las vacaciones y los niños no se quieren ir, sino que ya encontraron en Corserva su familia, que podemos hacer un cambio a la vez. Si tú quieres hacer parte de esa familia tan maravillosa, hay diferentes formas de ayudar. Una, con tu talento, ayudándonos con tu voluntariado. Otra, con un aporte en especie, con alimentos, ropa, con
que tú creas que es necesario y que a nosotros nos pueda servir con material. Otra forma de ayudar es donándonos dinero para así nosotros poder cubrir todo el tema de la escuela comunitaria. A través de nuestra plataforma puedes donar recurrentemente con una alianza estratégica donde nosotros prestamos servicios a través del catering, a través de la alimentación, a través del turismo comunitario. Hay muchísimas formas de ayudar que tú lo puedes hacer. Tú escoges cuál y nosotros simplemente aquí estamos listos para recibirte y empezar a generar cambios. Si tú quieres hacer parte de este cambio, nos encantaría recibirte en nuestra organización para que sigamos juntos ayudando y a cambiar el dolor en esperanza.